Bueno, vamos a empezar con las ponencias de la jornada. La primera ponencia está formulada en términos de pregunta. Estudiar en inglés afecta el rendimiento académico y la carga de trabajo en los alumnos universitarios. Esta ponencia será realizada a cargo del profesor José Luis Arroyo Barriguete de la Universidad de Comillas y CADE. Queremos agradecerte que estés presente aquí y que esperamos que colmes nuestras expectativas. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para hacer esta ponencia. Básicamente lo que pretendo contar hoy es el resultado de dos investigaciones. La primera que vemos ahí está escrita por 4 profesores, los profesores López Sánchez, Morales Contreras, Mirko Sofriti y yo mismo, que es un trabajo que ya publicamos hace un tiempo y de hecho en una jornada anterior ya hablé de él. No obstante, es imprescindible hacer una pequeña referencia, aunque no me voy a centrar en este trabajo sino en el siguiente, es imprescindible hacer una pequeña referencia a esta investigación para contextualizar el siguiente trabajo, que es el que de verdad nos interesa. Y en segundo lugar es también interesante porque desde que nosotros publicamos este artículo se ha publicado un trabajo relacionado con este tema que es necesario mencionar. Ahora lo comentaré. El segundo trabajo es el que realmente yo creo que tiene más interés y porque es más novedoso, aún no está publicado, está actualmente en evaluación y tiene que ver con la carga de trabajo de los alumnos EMI. Vamos a empezar por el primero de estos trabajos y básicamente lo primero que tenemos que ser conscientes es que las universidades de todo el mundo están adoptando la enseñanza en inglés. Están adoptando la enseñanza en inglés por múltiples razones. Hay grandes ventajas en que los alumnos perciban o reciban instrucción en inglés, como por ejemplo que mejora la internacionalización de los alumnos y de la propia universidad y desde luego incrementa sus posibilidades de inserción en el mercado laboral. Sin embargo, no está exento de inconvenientes y de hecho la literatura académica habla de que la enseñanza en inglés puede tener o puede generar algunos problemas a los estudiantes. Centrándonos en uno de estos potenciales problemas, el rendimiento. Hay estudios que dicen que los estudiantes EMI tienen peor rendimiento. EMI es el acrónimo de English Medium Instruction, es decir, aquellos alumnos que estudian su grado en inglés sin ser nativos, o siendo nativos, pero eso es una absoluta minoría, son estudiantes simplemente que estudian en inglés en lugar de estudiar en su lengua materna. Bueno, como digo, hay algunos estudios que afirman que los estudiantes EMI tienen peor rendimiento académico que los estudiantes no EMI, que aquellos que estudian en su lengua materna. Sin embargo, hay otros estudios que dicen lo contrario, que los estudiantes EMI tienen mejor rendimiento que los estudiantes no EMI, lo cual puede resultar un poquito paradójico, pero que muchas veces se vincula con el grado de motivación de este tipo de estudiantes. En este sentido, pues ahí he mencionado 3 trabajos y he marcado uno en amarillo, que es al que hacía referencia en la introducción, porque es un trabajo muy reciente que, del campo Campos y otras, que es muy interesante yo diría que por 2 razones al menos. La primera es que utiliza una metodología bastante innovadora y desde mi punto de vista muy robusta, es decir, es un trabajo que metodológicamente a mí me gusta mucho, es muy reciente y la segunda cosa por la que es interesante es porque contradice los resultados que nosotros alcanzamos en nuestro trabajo. Entonces lo quería mencionar precisamente por ese motivo. Hay otros estudios que afirman que el rendimiento de estudiantes EMI y no EMI es similar. Aquí cito de nuevo otros 3 trabajos y hay otros estudios que dicen que hay diferencias dependiendo del nivel y del área de conocimiento. La conclusión de todo esto es que en realidad no tenemos muy claro si el efecto de enseñar en inglés es positivo, es negativo, es neutro o depende. Es aquí donde nosotros empezamos nuestra investigación y básicamente hicimos 2 estudios que pretendían responder a esta pregunta, si efectivamente hay un impacto negativo de la enseñanza en inglés en el rendimiento de los alumnos. El primer estudio que hicimos fue un análisis de las cohortes de 2013 a 2014, a 2017 y 2018, considerando la nota media en las 10 asignaturas del primer curso del grado en Administración y Dirección de Empresas. Cogimos una muestra razonablemente grande, 229 estudiantes EMI y 635 estudiantes no EMI, y lo que hicimos fue un análisis de regresión controlando por las principales variables de confusión.
El segundo análisis fue un estudio longitudinal de la cohorte que entró en el curso 17 y 18, le seguimos a lo largo de 2 años y evaluamos el rendimiento en 4 asignaturas distintas. En este caso la muestra era más pequeñita, 49 estudiantes EMI y 116 estudiantes no EMI. Los resultados del primer estudio de este paper fueron que, una vez que habíamos controlado por las principales variables de confusión, no existían diferencias estadísticamente significativas del rendimiento entre alumnos EMI y alumnos no EMI. Como vemos, la nota de EBAU, la nota de acceso a la universidad, era altamente significativa, como cabe esperar. Aquellos alumnos con mejores calificaciones de entrada a la universidad tienen mejor rendimiento. La especialidad en bachillerato también era otra variable muy relevante y esto es bastante contraintuitivo, pero de hecho lo hemos confirmado en otros estudios posteriores. Aquellos alumnos que provienen de la especialidad de ciencias en bachillerato en general tienen un mejor rendimiento que los que provienen de ciencias sociales y, como digo, esto está muy lejos de ser intuitivo porque pasa, pero como digo está confirmado por otros estudios. Y el hecho de que el estudiante venga o sea de Madrid o no sea de Madrid también resultó altamente significativo. Aquellos estudiantes que estudiaron en Madrid el bachillerato en general tienen mejor rendimiento que los que estudiaron en otras provincias o en otros países. El género no resultó significativo y el estudiar en inglés tampoco. Es decir, tras controlar por estos factores de confusión, por estas covariables, el rendimiento era muy similar entre estudiantes EMI y no EMI. El segundo estudio, el longitudinal, lo que miramos fueron 4 asignaturas, Matemáticas 1 y Matemáticas 2 en el primer curso, Estadística y Matemáticas Financieras en el segundo curso. En este caso lo que hicimos fue verificar que las variables de confusión eran similares en ambos colectivos, EMI y no EMI, con un análisis de comparación de medias, y tras verificar que efectivamente ambos colectivos eran relativamente homogéneos, procedimos a comparar los resultados de ambos grupos en las 4 asignaturas. Y lo que vimos es que en ninguna de ellas había diferencias estadísticamente significativas. Por tanto, nuestra conclusión es que no hay diferencias de rendimiento entre alumnos EMI y no EMI. Y este es el contexto del que partimos. Vuelvo a retomar lo que decía en la introducción del artículo del Campo Campos y otras, publicado hace unos meses, en el que concluyen que los alumnos EMI tienen mejor rendimiento. Es un resultado interesante porque contradice el nuestro, es decir, nosotros concluimos que no hay diferencias, ellas concluyen que sí las hay, pero a favor de los alumnos EMI, pero lo bueno es que independientemente de cuál de los dos estudios esté en lo correcto, probablemente los dos, porque seguramente yo lo que sospecho es que hay alguna variable por detrás, y sospecho además que va a ser de tipo sociodemográfico, que no estamos controlando y que por eso nos salen resultados distintos, pero no lo sé, estoy especulando simplemente. Pero bueno, da igual cuál de los dos estudios esté en lo cierto, o bien los alumnos EMI tienen mejor rendimiento o bien los alumnos EMI tienen igual rendimiento, es irrelevante para la siguiente cuestión. ¿Cómo es posible que esto sea así? Es bastante evidente que un alumno que estudia el grado en un idioma distinto a su lengua materna tiene más dificultades, a no ser que sea perfectamente bilingüe. Algo que en la práctica no suele darse. Es cierto que tenemos algunos alumnos que son perfectamente bilingües, pero la mayoría, si bien pueden tener un nivel elevado de inglés, no alcanzan ese punto de bilingüismo en el que realmente les da igual leer o estudiar en un idioma o en otro. Entonces, partiendo de la premisa, por otra parte, fácilmente verificable, de que la inmensa mayoría de los alumnos EMI no son bilingües, ¿cómo es posible que obtengan un rendimiento bien igual o bien superior al de los alumnos que sí estudian en su lengua materna? Y eso es precisamente la pregunta de investigación que nos hacemos en el siguiente trabajo, que es el que principalmente quería contar hoy aquí. ¿Es posible que este resultado se deba a que tienen que trabajar más? Bueno, pues eso es precisamente lo que vamos a estudiar en el siguiente trabajo. Para hacerlo, este estudio partimos de una muestra bastante grande. Nosotros hemos trabajado con las encuestas de evaluación del profesorado en la Universidad Pontificia Comillas, que además de evaluar aquellos aspectos de la docencia que se evalúan en cualquier otra universidad, sobre la calidad de la docencia que reciben, la opinión que tienen del profesor y demás, se les hace una pregunta en la que se les insta a responder cuántas horas de trabajo a la semana dedican a cada una de las asignaturas, excluyendo horas de clase. Es decir, sin tener en cuenta horas de clase, cuando llegas a tu casa, cuántas horas a la semana le dedicas a esta asignatura. Esa información, por tanto, está disponible en todas las encuestas de evaluación del profesorado y son las que hemos utilizado. Concretamente, nos hemos basado en las cohortes 2016-17 hasta 2019-20 y nos ha permitido contar con una muestra de 2.870 encuestas de alumnos EMI y 8.557 encuestas de alumnos no EMI, todas ellas en el grado ENADE.
A efectos comparativos era muy importante considerar grados que fueran idénticos, ¿no? Y como el estudio anterior lo hicimos sobre el grado en Administración y Dirección de Empresas, pues este también. El grupo EMI estudió ADE en inglés, el grupo no EMI estudió ADE en español. El primer análisis agregado, es decir, un análisis simplemente considerando la carga de trabajo media de cada alumno en todas las asignaturas y en todos los cursos de la titulación, lo que tenemos es este diagrama de barras. En rojo están los alumnos EMI y en azul los alumnos no EMI. Como vemos, sí que parece que hay una cierta diferencia. Por ejemplo, aquellos estudiantes que dedican menos horas de estudio a la semana, que sería 1 hora de estudio a la semana, en alguna asignatura, no en todas, vemos que la barrita azul, que es la no EMI, es sensiblemente más alta que la barrita roja. Sin embargo, en puntuaciones de 4 o 5 horas a la semana, la barrita roja, la barrita de los alumnos EMI, es un poquito más alta, con lo cual simplemente mediante inspección visual ya vemos que probablemente los alumnos EMI están dedicándole más horas de estudio que los alumnos no EMI. Bueno, esto evidentemente con el mero análisis visual no vale, con lo cual hemos hecho un contraste de diferencia de medias y hemos verificado que ciertamente los alumnos EMI trabajan más que los alumnos no EMI, le dedican más horas. Hay diferencias estadísticamente significativas y además con un p-valor muy bajo. Claro, esto plantea un problema o una duda, porque este análisis en bruto tiene claras debilidades. La primera de ellas es que es muy complicado generalizar, en el sentido de que hay asignaturas muy distintas. La literatura académica lo que dice es que los alumnos EMI van a tener más dificultades en aquellas asignaturas que son intensivas en el uso del lenguaje. Bueno, y si nos vamos al grado en ADE, pues probablemente van a tener más dificultades en asignaturas de gestión o de marketing que en las asignaturas de matemáticas. Al final las matemáticas son un lenguaje universal. Hombre, que te enseñen en español o en inglés va a suponer una diferencia, pero no tan grande como que te enseñen marketing en español o en inglés. Por tanto, cabría esperar diferencias según el tipo de asignatura que se está considerando. La segunda debilidad de este análisis agregado es que, evidentemente, pues, y aquí es simplemente aplicar el sentido común, las dificultades deberían estar concentradas de los alumnos EMI en el primer año de la titulación. Un alumno de grado va a estar 4 años de grado en EMI va a estar 4 años estudiando en inglés. Está claro que el principal problema lo va a tener en el primer curso, porque es el primer curso cuando probablemente se va a tener que enfrentar a un nuevo sistema de estudio en un idioma ajeno distinto a su lengua materna, pero probablemente en los cursos subsiguientes, segundo, tercero y cuarto, ya se habrá acostumbrado y tendrá menos dificultades. Con lo cual, tiene interés hacer este análisis desglosado tanto por tipo de asignatura como por el curso de la titulación. Y eso es precisamente lo que hacemos en este paper, empezando por el análisis por área. En este caso, nosotros hemos desglosado las asignaturas de ADE en 6 grandes grupos. Contenidos generales, economía, contabilidad y finanzas, gestión, marketing y métodos cuantitativos. Las asignaturas de Derecho han quedado fuera por un motivo, y es que las asignaturas de Derecho se imparten en español tanto en el grupo EMI como en el grupo no EMI. No todos los años, o sea, dependiendo de la cohorte, en algunos años se imparte en inglés, en otros se imparte en español, pero bueno, como hay esa mezcolanza, directamente decidimos quitar todas las asignaturas de Derecho para evitar confusiones. Bueno, como vemos aquí, tenemos unas muestras relativamente grandes, o al menos razonables, en cada uno de estos grupos de asignaturas. Aquí tenemos los resultados por cada una de estas áreas, y resulta llamativa la diferencia en algunas de las áreas, por ejemplo en contenidos generales. Vemos que en el ámbito de los contenidos generales las diferencias son bastante considerables entre alumnos EMI, barras rojas, y alumnos no EMI, barras azul. Por ejemplo, prácticamente el 50% de los alumnos no EMI dedican 1 hora a la semana a estudiar asignaturas de contenidos generales, mientras que entre alumnos EMI ese porcentaje es levemente superior al 30%. En economía también vemos que la cola de la derecha de la distribución es bastante más gruesa en el caso de los alumnos EMI, y lo mismo en contabilidad y finanzas. Bueno, de nuevo, con la mera inspección visual no basta, con lo cual hay que hacer los correspondientes contrastes, y aquí tenemos los resultados. Vemos que efectivamente existen diferencias estadísticamente significativas en 3 de los grandes grupos de asignaturas, contenidos generales, economía y contabilidad y finanzas, mientras que en gestión, marketing y métodos cuantitativos no hay diferencias. Esto resulta bastante interesante o bastante curioso, porque no es lo esperado. De hecho, a priori lo que esperábamos es que las diferencias estuvieran
presentes en mayor medida justamente en las asignaturas de gestión y marketing. Bueno, pues no es así. Justo en esas asignaturas parece que no hay diferencias entre las horas que le dedican a estudiar los alumnos EMI y las horas que le dedican a estudiar los alumnos no EMI. Bien, pero quizá el análisis más interesante es cuando nos vamos a el desglose por años y por área de conocimiento. En este caso las muestras se nos hacen ya bastante más pequeñas, pero todavía son suficientemente grandes como para ser susceptibles de análisis de una manera robusta. Vemos ahí algunos vacíos. Por ejemplo, en el primer curso no hay nada en marketing y el motivo es que el primer curso no hay asignaturas de marketing, y lo mismo sucede con tercer y cuarto cursos en contenidos generales y métodos cuantitativos. Esos años no hay asignaturas de esas dos áreas de conocimiento. ¿Por qué hemos considerado, por qué hemos puesto primer año, segundo año y luego tercer y cuarto juntos? Bueno, la razón es que en los cursos tercero y cuartos hay muchísima optatividad y muchísimo alumno que sale de intercambio, con lo cual teníamos una muestra muy pequeña. Si tratábamos de desglosar entre tercero y cuarto de manera diferenciada, las muestras que nos quedaban eran tan pequeñas que no podíamos hacer ningún análisis estadístico, con lo cual optamos por unir tercero y cuarto en un único bloque. Bueno, pues partiendo de estas muestras, los resultados a los que hemos llegado son los siguientes. En el primer año vemos que existen diferencias estadísticamente significativas en contenidos generales, economía y métodos cuantitativos. Los alumnos EMI estudian más, ahí hay 5 grandes bloques de asignaturas, pues en 3 de ellos los alumnos EMI estudian más. Bien, esto es coherente con lo esperado, pero lo que resulta chocante es que en métodos cuantitativos también estudian más. No tenemos una respuesta, no sabemos por qué esto sucede así, porque no es lo que esperábamos, y pensamos que puede tener que ver con la procedencia. Probablemente los alumnos que estudian el grado en inglés tienen una procedencia, quizá bachillerato internacional, quizá otros tipos de enseñanza preuniversitaria, y quizá llegan a la universidad con un nivel de matemáticas algo más bajo. Eso les obliga a hacer un sobreesfuerzo el primer año. Pero estamos especulando, no lo sabemos, simplemente lo que vemos es que, contrariamente a lo que cabría esperar, en el primer año una de las áreas del conocimiento en la que los alumnos EMI trabajan significativamente más que sus compañeros es en métodos cuantitativos, que básicamente es matemáticas empresariales 1 y matemáticas empresariales 2. En contenidos generales y economía pues tampoco nos resulta tan chocante. Lo que sí también es de nuevo chocante es que en contabilidad y finanzas y gestión no hay diferencias. El segundo año ya solo hay diferencias en uno de los 6 grupos de asignaturas, pero lo curioso, y por eso está marcado en rojo, es que estas diferencias van en sentido contrario. Es decir, los alumnos no EMI estudian más que sus compañeros. Claro, esto sí que lo podemos explicar. Dado que los alumnos EMI el primer año hacen un sobreesfuerzo muy importante en las materias cuantitativas, probablemente para ponerse al día, cuando llegan a segundo capitalizan ese esfuerzo y por eso en las asignaturas de métodos cuantitativos del segundo año tienen que dedicarle menos horas que sus compañeros no EMI. Esta pensamos que es la explicación. Y en el tercer año no encontramos diferencias significativas en ninguna de las categorías. Bien, como vemos, por tanto, el patrón en general es bastante consistente, y digo bastante porque no es plenamente consistente, pero sí bastante consistente con lo que cabría esperar, en el sentido de que vemos que el mayor esfuerzo se hace efectivamente en primero, que es donde hay diferencias en 3 de los 5 grandes grupos de asignaturas. En segundo, no hay diferencias, salvo en las asignaturas de métodos, pero esas diferencias son en favor de los estudiantes no EMI, que son los que estudian más, y en el tercer y cuarto año deja de haber diferencias, con lo cual, efectivamente, como cabría esperar, el sobreesfuerzo tienen que hacerlo en el primer año. ¿Cuáles son las conclusiones, por tanto, de este trabajo? En primer lugar, que si consideramos todas las asignaturas y todos los años, efectivamente, los alumnos EMI parece que estudian más. Esto pues sería consistente o sería compatible tanto con nuestros resultados de que los alumnos EMI obtienen unos resultados similares a los de los alumnos no EMI, como con resultados del campo Campos y otras, de que efectivamente los alumnos EMI rinden mejor. Bueno, quizá rinden mejor, quizá rinden igual, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que, como cabría esperar, tienen que estudiar más. Cuando nos vamos a las asignaturas concretas, lo que vemos es que en contenidos generales, economía y contabilidad y finanzas, los estudiantes EMI en general trabajan más horas, mientras que en el resto de grupos de asignaturas trabajan lo mismo.
Y cuando nos vamos al análisis por años, lo que vemos es que el esfuerzo se concentra en el primer curso. En los cursos 2, 3 y 4 ya parece que las cargas de trabajo entre estudiantes EMI y no EMI se igualan. Es en el primer año donde estos estudiantes tienen que hacer un sobreesfuerzo, lo cual es razonable porque es el momento en el que entran en un sistema universitario que es nuevo para ellos y encima en un idioma que no es su lengua materna, con lo cual es ese primer año donde hacen el sobreesfuerzo, que luego ya van capitalizando en los años subsiguientes. Y básicamente eso es todo. Muchas gracias y si hay alguna pregunta estaré encantado de contestarla. Vamos al rol de preguntas. Adolfo. Pues yo tengo dos. Muchas gracias por el trabajo. La primera es más de carácter técnico. Entiendo que lo que se ha hecho siempre es un contraste de diferencia de media. Correcto. Vale, entonces ahí va mi pregunta. Claro, la escala es en horas, o sea, podemos pensar que es cuantitativa, pero hay un efecto redondeo que podría sugerir, ¿no?, que quizá no es una escala puramente numérica, ¿no? ¿Habéis probado a lo mejor lo de la mediana, que es lo que funciona para variables ordinales, el hacer contrastes de diferencias de medianas para ver si sale algo diferente? E incluso ahí, si convertimos la escala realmente en ordinal, hasta se podrían hacer agrupaciones, porque volviendo al carácter no numérico de la escala, seguramente la percepción de la diferencia entre el 1 y el 2 no es la misma que entre el 5 y el 6 y el 7 horas, ¿no?, que ahí ya se difumina. O sea, que a lo mejor hasta se podrían haber hecho rangos. Sí. No, continúa, por favor. Y a la segunda, que yo creo que, bueno, ya anticipo la respuesta, claro que los datos vienen de las encuestas de calidad de docencia, por lo tanto entiendo que ya no tienes posibilidad de controlar por otras variables y construir un modelo, ¿verdad? Por eso nos tenemos que quedar solo con los contrastes de diferencias. Muchas gracias, Adolfo. Pues si te parece empiezo por la segunda, que es la más fácil. Totalmente cierto. Las encuestas de evaluación docente son absolutamente anónimas, es absolutamente imposible casarlos con nada, con lo cual no podemos controlar por ningún factor de confusión. No obstante, y esto es una de las cosas que mencionamos en el trabajo, estudios previos, como por ejemplo el que he mencionado al principio, lo que sí hemos visto es que al menos en las dos principales variables de confusión que inciden en el rendimiento académico, que en nuestra universidad, que es en comillas, que es donde lo hemos hecho, son la nota de BAU, los alumnos con más nota de BAU tienen mejor rendimiento, y la especialidad en bachillerato, los alumnos de ciencias tienen mejor rendimiento que los de ciencias sociales. Esas dos variables de confusión, el porcentaje de alumnos que vienen de ciencias y la nota de BAU media en grupo EMI y no EMI son muy parecidos. Entonces, efectivamente no podemos controlar por esas variables, pero al menos lo que sí podemos decir es que son similares en ambos colectivos, porque eso sí que lo hemos podido ver, no en este estudio, sino en el anterior, pero mirábamos el grupo EMI, grupo no EMI, notas de BAU, la media igual, la misma, no había diferencias, que esto es una peculiaridad de nuestra universidad, sé que en otras universidades esto no es así. Porcentaje de gente que viene de ciencias, grupo EMI y no EMI, el mismo, no había diferencias estadísticamente significativas entre el grupo EMI y no EMI. En resumidas cuentas, no podemos controlar por esas variables de confusión, pero sí al menos podemos apuntar a que no nos va a sesgar demasiado el resultado, o al menos esperamos que no nos sesgue demasiado el resultado. Claro, lo ideal sería hacer este estudio controlando por esas variables, pero claro, eso nos obligaría a pasar una encuesta que hemos justo visto en la introducción a estas jornadas, como nos ha comentado la vicerrectora, que efectivamente hay que dejar de saturar a los alumnos con encuestas, y además nos impediría ir con una muestra tan grande. La gracia de este estudio es que vamos con una muestra muy, muy grande, ¿no? Si pasamos una encuesta tenemos una muestra más pequeña. Pero estoy totalmente de acuerdo que esa es una debilidad del paper y de hecho así lo mencionamos en las limitaciones. Esta es claramente una limitación del paper. No hemos controlado por factores de confusión. Respecto a la primera pregunta, es tremendamente interesante porque no eres la primera persona que me lo ha dicho. De hecho, hace poco, debatiendo este paper con otros profesores de ahí de comillas, me han comentado exactamente lo mismo. Bien, nosotros hemos enviado ya el paper, con lo cual ahora mismo está en evaluación. Como sin ninguna duda el paper volverá para nuevos cambios, yo tengo apuntado que quiero hacer las dos cosas que planteas, de hecho. Un tratamiento como variable ordinal, porque efectivamente a lo mejor el cambio de 9 a 10 no es el mismo que de 1 a 2, y de hecho yo creo que no lo es. Y también quiero comprobar el tema de un contraste de diferencia de medianas. O sea que eso lo haremos, pero cuando nos vuelva el paper, ahora ya está en evaluación, ¿no?
Pero vamos, como estas cosas, evidentemente el paper no entrará ojalá entrase, pero no va a entrar de forma directa, a la que vuelva seguramente lo haremos. Y consideramos que puede ser muy interesante. Muchas gracias. María Fernández. Nada, muchas gracias, José Luis, muy interesante el paper. Bueno, primero un comentario y luego una pregunta. El comentario viene respecto al otro trabajo, el del rendimiento, que has comentado. Cuando hablas de lo del impacto de la especialidad, ¿vale? Que dices, bueno, pues si esto pues no nos lo esperábamos y no sabemos muy bien y tal. Yo ahí, pues bueno, a mí no me ha sorprendido eso y mis hipótesis son las siguientes. Y es que los estudiantes son de ADE, ¿vale? Y en ADE hay una fuerte carga matemática. Entonces no me extraña que viniendo de un bachillerato de ciencias, que con un mayor nivel de matemáticas, tengan mejor rendimiento, ¿vale? Aunque es verdad que para ADE, digamos, el itinerario es de ciencias sociales, pero la carga matemática es importante, con lo cual el premio a los que tienen más nivel matemático pues parece que cae por su propio peso. Y luego, en segundo lugar, es verdad que se establece en bachillerato una especie de división por capacidad entre el bachillerato de ciencias y el de ciencias sociales y humanidades, que es una cosa un poco absurda, porque no debería de ser así, pero sí que a nivel social hay una jerarquía de ciencias y parece una jerarquía de saberes, ¿no? Y entonces, bueno, pues parece que los mejores tienen que ir a ciencias y los no tan buenos a letras, humanidades, ciencias sociales, ¿no? Con lo cual, entonces, pues también esas especialidades en ADE, en el fondo, lo que están captando es como diferencias de capacidad. Que bueno, es verdad que se pueden luego matizar porque está descontrolado por alta de acceso, etcétera, pero a lo mejor puede quedar algo ahí que puede estar explicando. Bueno, esas eran las dos cosas que se me ocurrían como mecanismos para esa explicación. Y luego respecto a lo último a lo que habéis presentado sobre el tema de la carga de trabajo, claro, yo lo primero que he pensado es lo mismo que Adolfo, ¿no? ¿Dónde están las variables de control? En realidad estaba un poco perdida porque pensaba, bueno, pues sí, claro, obviamente se han tenido que controlar. Luego ya me he dado cuenta que no, que efectivamente no están controladas por la naturaleza de los datos. Entonces, claro, pues se plantean dudas sobre todo, básicamente, si tienen el mismo perfil, ¿no? Los diferentes grupos. Es verdad que, bueno, por los agregados, pues bueno, ahí tenéis, claro, a mí la duda que se me plantea es, vale, podemos pensar que pueden tener un perfil similar los EMI y los no EMI, pero por asignaturas, en el caso de optatividad, si es obligatorio o no, pero si hay optatividad, pues a lo mejor ahí no es tan parecido. Y luego por curso, porque claro, uno de los resultados que obtenéis son diferencias en función del curso, ¿no? Pero claro, a lo largo de la carrera pues hay alumnos que van cayendo, que van repitiendo o que van abandonando. Bueno, es verdad, a ver, que es comillas y que el abandono es bajo, etcétera, ¿no? Y que el perfil es muy seleccionado socioeconómicamente, ¿no? Pero bueno, dentro de que no tenéis variables de control y si tenéis la posibilidad de, al menos en agregados, haceros un retrato robot, pues no sé si tenéis los datos o si no, pues yo os animaría a que lo hicieras por asignaturas y por cursos, para que no hubiera problema, o por lo menos intentar a los referís decirles no hay problemas, creemos que no hay problemas de sesgo de selección. Muchas gracias. Empezando por el primer comentario, yo estoy de acuerdo que probablemente eso que has mencionado, los dos factores que has mencionado, probablemente tengan mucho que ver. Pero claro, a mí no deja de resultarme sorprendente que la especialidad recomendada para cursar ADE sea Ciencias Sociales y que luego los que les vaya mejor son los de Ciencias, que seguro que tiene que ver con lo que estás comentando. De hecho, yo estoy totalmente de acuerdo con que probablemente tenga que ver con eso. Pero no deja de resultarme curioso, ¿no? Sí, bueno, es paradójico institucionalmente, claro.
Si yo soy un alumno que quiero cursar ADE y soy un alumno, digamos, disciplinado y que hace caso a lo que se le dice, y alguien me dice, oye, yo quiero hacer ADE, pues tú vete por ciencias sociales y luego me encuentro que si hubiera ido por ciencias me iría mejor, pues la verdad es que es una cosa que no parece muy razonable. Respecto al segundo comentario, 100% de acuerdo. Eso tenemos que hacerlo. De hecho, esto es lo típico que pasa cuando uno trabaja en un paper, ¿no? Uno trabaja en un paper, lo envía y luego empieza a comentar el paper y empieza a recibir feedback y entonces se da cuenta de que eso tenía que haberlo hecho. Pues exactamente igual. 100% de acuerdo, eso tenemos que hacerlo. De hecho, tenemos que hacer el dato si los datos sí lo tenemos, ¿eh? Es decir, yo puedo hacer una foto de estudiante SEMI y no EMI en esos 2 años que estoy, entre esas 4 cohortes que estoy analizando, creo que son 4, y yo puedo hacer una foto. En cuanto a perfil sociodemográfico no es necesario porque ciertamente el perfil de los alumnos de ICADE desde el punto de vista socioeconómico es muy similar y eso ya está estudiado y no hace falta. Pero sí en cuanto a rendimiento previo, es decir, nota de BAU, porcentaje y tal, lo que le comentaba Adolfo, lo hemos mirado en estudios previos, pero es verdad que aquí no lo hemos puesto. Bueno, pues aquí yo creo que efectivamente tendremos la ocasión de hacerlo cuando nos llegue, por los cambios aprovecharemos y les diremos a los evaluadores todo esto que usted nos cuenta muy interesante, pero además que vamos a hacer esto, porque si es que no nos lo piden, porque efectivamente esa foto es muy interesante. Tema optatividad, yo creo que no vamos a tener ese problema porque hemos eliminado casi todas las optativas para evitar este tipo de problemas. Y el tema del abandono tampoco es un problema porque es verdad que nosotros en ICADE tenemos una tasa de abandono realmente bajísima, muy baja, muy baja. Pero el otro sí es un problema. Y entonces, efectivamente, 100% de acuerdo en que en cuanto llegue la revisión, esa foto de esas 4 cohortes, evaluando al menos la nota de BAU y la especialidad en bachillerato, tenemos que incluirla, para dar al menos un argumento de que esto parece que tiene sentido. De todas formas, vamos, estoy poniendo como la gorra de referí, pero aunque tú sepas que, porque conoces muy bien tu universidad, ¿no? Comillas, que el referí, sobre todo si es internacional, sí, es no internacional. va a tener ni idea, le tienes que dejar muy claro que el perfil socioeconómico es muy homogéneo y darle algunos datos, o por lo menos decirle cuánto cuesta la carrera, etcétera. Luego le tienes que dar datos de la tasa de abandono, que es bajísima, sí, para que no se preocupe por eso, y también que habéis eliminado las asignaturas optativas y que la mayoría que son obligatorias. O sea, que aunque a ti te parezca obvio, evidente, sí, es como que se lo tenéis que poner. Pues te agradezco el comentario porque efectivamente lo haremos. Te agradezco el comentario porque es cierto, claro, a lo mejor esas cosas a nosotros nos parecen muy obvias, pero efectivamente al revisor no tiene por qué parecerle tan obvias. O sea que, muchas gracias. María Belén. Sí, bueno, lo primero felicitarte por la presentación, que creo que ha sido muy clara, y por el trabajo. Yo quería centrarme en la primera parte, en el primer trabajo, el del rendimiento. ¿Se puede poner la transparencia en la que estaban también las asignaturas para ver una serie de comentarios? Bueno, lo primero es que yo sí que creo que hay diferencias significativas entre el perfil del estudiantado, en comillas, y el perfil del estudiantado aquí, que entiendo que el estudio de campos se ha realizado, campos y demás, se ha realizado, de la profesora Campos, digo, en la Universidad Complutense, donde el perfil del estudiantado sí que es distinto, tanto el acceso diferenciado en inglés como el perfil socioeconómico, y hay evidencias, pues, por ejemplo, en las solicitudes de becas relacionadas con la parte económica y becas relacionadas con el rendimiento. Y por otra parte también hay otra serie de factores que probablemente también tengan pues, cierta influencia, el tamaño de los grupos y los perfiles previos. Y en concreto yo quería comentar, tanto para ese estudio como para el vuestro, si habéis analizado y tenido en cuenta también el previo, no solamente la nota de la EBAU, que es un indicativo, pero la EBAU entiendo que la mayoría de los estudiantes, tanto en ICADE como aquí, la realizan procedente del bachillerato, digamos, estándar, no del bachillerato internacional, y que por tanto han estudiado el bachillerato en castellano, pero quizás primaria y secundaria sí que lo han estudiado en inglés. No sé si habéis analizado también ese factor del bilingüismo previo, que probablemente también sea diferenciador tanto en el estudio de la Complutense como en el ICADE, sumado a todo este tema socioeconómico, que yo creo que tiene que tener también un impacto, pues porque el perfil en realidad de estudiantes es distinto, no son los mismos los estudiantes
las materias, digamos, de corte científico, pues no hay tantas diferencias por el tema del idioma, porque realmente estudiar matemáticas en inglés o en español no es tan diferenciador. Sin embargo, todo este estudio de rendimiento entiendo que se ha hecho con materias relativas a esos perfiles, ¿no? De matemáticas y de estadística, ¿no? No. De lo que pones ahí De estos sí, pero el anterior no. Esta era la nota media en las 10 asignaturas de primero. Vale, era por tener claro, vuestro estudio sí que era completo con, digamos, todas las asignaturas medidas en el pool y no solamente... No solamente, el longitudinal sí era solo de matemáticas. Vale. Bueno, pues lo primero, un pequeño matiz, en realidad los dos estudios son en comillas, ¿eh? Tanto este de rendimiento como el del otro son con alumnos de comillas, con lo cual eso responde a tus preguntas de perfil sociodemográfico, no hay diferencias entre grupo EMI y no EMI. Muy interesante la pregunta del nivel de inglés. Claro, efectivamente, el nivel de inglés es un factor súper crítico. Claro, pero nosotros ahí tenemos que es lo que nos permite afirmar que eso no es un problema o no es un factor súper importante en este estudio, y es que nosotros, dentro de comillas, además de exigir que la selectividad esté aprobada y tener una nota de BAU, nosotros hacemos un examen de ingreso que consta de 5 grandes bloques, y uno de ellos es la prueba de inglés. Y para acceder al grupo EMI hay que sacar una nota en el examen de acceso de inglés muy alta, con lo cual los alumnos EMI, todos, el 100%, tienen un nivel de inglés de acceso muy, muy alto. O sea, equivalente, es que no quiero decirlo, a ver si me voy a equivocar, porque estoy hablando de memoria, pero no sé si les pide un C1. Y cual que no tenga ese nivel no entra en el grupo EMI, se le ofrece entrar en el no EMI. Entonces, digamos que todos los alumnos del grupo EMI tienen un nivel de inglés muy alto, de entrada, porque si no, no se les deja acceder. El perfil sociodemográfico es el mismo, y los alumnos de ICADE, que ese era el tema de que era lo que estabas comentando. Perdona, la última pregunta ya se me ha olvidado, la que me decías del rendimiento. La de la carga de trabajo. No, de la carga de trabajo no te había comentado. No. En relación a que sí. No sé por qué había entendido que, digamos, el grueso del estudio se había hecho con esas asignaturas de corte. Ah, vale. No, efectivamente, no. En este estudio, de hecho, lo que hicimos fueron dos cosas. Uno, con las notas, nota media de todas las asignaturas del primer curso, que es que por otra parte es lo que se había hecho en otros trabajos previos que nosotros estábamos intentando replicar. Básicamente aquí en la Complutense pues hay una serie de profesoras que son una referencia, de hecho son de la Complutense, ¿no? En los estudios EMI, del Campo Campos, Camacho Millano, Urquía Grandes y Dafouz. Ellas han hecho estudios previos y normalmente, en general, se centran en el primer año, por eso nosotros nos centramos en el primer año, pero cogemos las 10 asignaturas del primer año, ¿no? Y luego sí nos centramos en las asignaturas cuantitativas. Y la razón por la que nos centramos en asignaturas cuantitativas es porque somos profesores de asignaturas cuantitativas. Realmente es así, ¿no? Realmente es así. De hecho, una de las debilidades de este trabajo era precisamente que esto está muy bien, el estudio está muy bien con las 10 asignaturas, pero claro, aquí justo estamos cogiendo las que según la literatura académica va a haber menos diferencias. Es una de las debilidades reconocidas del paper, pero claro, sí que es verdad que si queríamos hacer un seguimiento longitudinal y además queríamos mirar otras cosas, y esa información, porque por ejemplo queríamos mirar las notas de los exámenes parciales, bueno, miramos muchísimas cosas. Esa información la tenemos de estas asignaturas porque somos profesores de estas asignaturas, pero de las asignaturas de contabilidad y finanzas no teníamos esa información. Muchas gracias. Ciro. Es que esto es ignorancia. Cuando vais agrupado por áreas, el número de asignaturas no tiene por qué ser las mismas, por lo menos en el plan de estudios de la UAM, de donde yo vengo. Y entonces el número de horas que tú le dedicas a la asistencia a clase es directamente proporcional al número de contenidos que tienes que preparar. Y entonces al final puedes crear un sesgo artificial precisamente porque el número de horas o el número de créditos de cada uno de los bloques no resulte homogéneo. Correcto. En dependencia de la dificultad, porque estoy absolutamente de acuerdo y estaréis conmigo de que estamos todos locos, porque sabéis que hubo incluso una iniciativa de quitar las matemáticas en los grados de economía. No sé si estáis al tanto, yo sé porque desde el Colegio de Economistas hicimos un escrito brutal diciendo de qué estábamos hablando, porque alguien decía
que un economista no está conocer ni matemáticas, ni estadísticas, ni economías, es decir, unas cosas un tanto extrañas. Eso sí, las matemáticas financieras sí, porque eran importantes para el sector financiero. Y no entendíamos cómo alguien de forma previamente iba a ser capaz de seguir con ese planteamiento. Pero al margen de eso, lo que digo es que efectivamente la formación de los estudiantes de partida, habiendo hecho ese sesgo de entrada ya en los bachilleratos, que además los alumnos le ponen nombre, la matemática es fácil para los que van a ciencias sociales, y los que quieran saber matemáticas es porque van a otras disciplinas, ¿no? Habiendo hecho ese sesgo, lo que digo también es que el número de horas o la importancia que tiene cada uno de esos bloques puede crear también un sesgo. Yo creo que eso es muy importante, porque al menos en los planes de estudio de ADE, estoy hablando de ADE además, y de profesor de cuantitativa, o sea, estoy ahí medio un poco de lo que sería ese perfil, le diría que cada vez tenemos menos peso en los cuantitativos y van cogiendo otras áreas de contenido general o de contenido macroeconómico, incluso en ADE, que antes era muy clásico en economía, pero ahora también más en ADE, y por tanto, bueno, habría que hacer una especie de variable relativa, teniendo en cuenta cuál es la situación. Seguramente los cambios no sean muy significativos, pero no te podrían añadir un sesgo de resultados, precisamente por la importancia relativa que en el compendio de los 4 años que componen el grado tienen esas áreas que habéis definido. Yo creo que sería una prueba de control casi, ¿no? Te cuento, estoy totalmente de acuerdo, este es un tema clave y además de ser un tema clave hemos hecho lo que hemos podido. Te cuento un poco lo que hemos intentado hacer para evitar este problema, porque efectivamente somos muy conscientes de que este problema existe. Nosotros lo que hemos hecho ha sido un análisis asignatura por asignatura, y lo que hemos hecho ha sido considerar aquellas asignaturas que tienen el mismo número de créditos. Es decir, si yo no estoy comparando, o sea, yo no meto en economía una asignatura, microeconomía, de 6 créditos, y la meto luego en métodos cuantitativos una asignatura que se llama, como se llame, que tiene 3 créditos. Ahí sí que no, claro, ahí lo estoy haciendo mal. Yo tengo que comparar todas las asignaturas con el mismo número de créditos. Entonces, lo que hemos asegurado es que todas las asignaturas incluidas en el estudio tienen el mismo número de créditos, con lo cual tienen el mismo número de horas de clase. Por otra parte, esta es carga de trabajo excluida hora de clase. Pero lo que sí es cierto es que la carga de trabajo de una asignatura de 6 créditos es mucho mayor, de hecho, teóricamente el doble, que una de 3 créditos. Así que, para mitigar ese problema, lo que hemos hecho ha sido todas las asignaturas incluidas en este estudio tienen el mismo número de créditos, que son 6. Entonces, de esa forma tratamos de aliviar ese problema. Segunda cuestión. Yo no sé si con esta vuestra y vuestra facultad el procedimiento de evaluación, es decir, el rendimiento académico de los estudiantes es el mismo, ¿no? Le digo, nosotros en la autónoma, en mi facultad, hay un ser muy importante, porque hay asignaturas que deciden que las actividades complementarias o lo que sería el seguimiento de actitudes pesan más que una prueba escrita. Y entonces, mi experiencia con los estudiantes es que si tú, en tu asignatura, en tu plan de organigrama de la asignatura, en el fondo lo que le estás diciendo es, imagínate, 70 un examen escrito tipo convencional, 30% actividades complementarias, trabajos y no sé qué, directamente lo que te dicen es que tú les mandas a trabajar. Y evidentemente, si otro compañero lo que dice es, no, es que yo con la continua elimino parciales, o yo con la continua le estoy dando un valor de 70 y al examen un 60, no te digo en el mismo área, porque en general lo que hacemos es tener una homogeneidad y, por supuesto, para eso está, digamos que las guías, ¿no?, docentes para cumplir esos requisitos, pero en distintas áreas sí que se puede producir también un sesgo. Brutal. Tengo estudiantes que te dicen que es que con lo que ya los matamos, ¿no? Bueno, claro, es que comparado con otras asignaturas, bueno, pues eso al final termina también siendo importante, ¿no? Y no sé si eso se puede meter. Sí, sí. Creo que es complicado. Y la última, os voy a preguntar algo que creo que sale del tema, pero que a mí me parece súper interesante. El poder analizar, ¿no? Estamos hablando todo el rato del esfuerzo que representa a los estudiantes. Y yo me cuestiono 2 cosas, el esfuerzo del profesor y el nivel del profesor. Porque yo me he encontrado con muy buenos docentes en castellano, que de verdad, que a partir de, además de sudar lágrimas para dar un buen nivel en inglés, no es consciente de que no transmite igual y de que no va a calar igual, precisamente porque él no domina el inglés con el nivel que se le requería.
Y eso lleva a veces, y perdonad que sea tan agresiva o tan crítica, a que alguna asignatura se oferte en inglés, pero el 60% de su impartición no sea tanto en inglés. ¿Por qué? Porque cuando llegas a clase y le preguntas a los estudiantes qué prefieren, pues te dicen, pues es que yo casi mejor en castellano, porque mi nivel anda un poco así. Y eso pasa fundamentalmente en asignaturas no de corte cuantitativo, que como muy bien decías, matemáticas o estadística, eso no es bajo universal, pero sí en otros contenidos. Entonces, no digo que no se imparta toda la materia, pero que sí que determinadas, porque mira, este concepto es más complejo, esta itemita le vamos a dar en castellano porque vamos, que es más fácil y yo me voy a saber expresar mejor. Entonces, creo que deberíamos hacer un esfuerzo también por analizar qué supone esto del bilingüismo para la estructura del profesorado de las distintas facultades. Hasta dónde llegamos, hasta dónde bajamos calidad, hasta dónde bajamos contenidos, o hasta dónde somos capaces de verdad de desarrollar nuestra actividad docente, en términos de ponernos un reto adicional que es el tema de los idiomas. Pero esto es fuera de tu trabajo, que por cierto tengo que felicitarte. Muchas gracias. Tocas temas súper apasionantes, de verdad, de la gente que estamos comprometidos con que esto de la docencia sea leitmotiv del campo universitario. Muchas gracias. Yo, en realidad, has comentado muchas cosas, a ver si soy capaz de responder todas. En primer lugar, respecto a la carga de trabajo por área, estoy 100% de acuerdo. Precisamente por eso hacemos un análisis distinto por área. Claro, es lo que comentaba al principio. Esto no vale. Lo que vale es esto, cuando yo hago el análisis por área y, de hecho, también por año. Contenidos generales, pues habrá diferencias, pero lo que está claro es que la cantidad de horas que le dedican los alumnos son poquitas. Métodos cuantitativos, pues claramente una diferencia en la dedicación brutal, ¿no? Con lo cual efectivamente hay unas diferencias enormes por área y ese es el motivo precisamente por el que el análisis lo hemos separado por áreas. Porque dentro de cada área sí que hay cierta homogeneidad, porque dentro de cada área los departamentos se encargan, por lo menos en comillas es así, existe un control muy férreo de que todos los grupos reciban una instrucción o una enseñanza muy parecida, en el sentido de que los profesores no se pueden desviar mucho. Claro, entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, la enseñanza en inglés. Ahí ya has comentado varias cosas súper interesantes. La primera es la posibilidad de que se imparta docencia, lo que se llama docencia bilingüe, que no es enseñanza EMI. La EMI es cuando, oye, yo hablo en inglés, todo el mundo habla en inglés y aquí no se menciona una palabra que no sea en inglés. Y la bilingüe, en el que se va haciendo switching de inglés a español en función de lo que haga falta. En este caso, nosotros en comillas lo que tenemos es enseñanza EMI pura y dura. Es decir, el profesor no tiene permitido pasar al español, los alumnos tampoco. De hecho, este es un tema súper interesante del que recuerdo en el primer paper me costó muchísimo convencer a los revisores. Yo se lo intentaba explicar, pero ellos me insistían, pero seguro, ni siquiera cuando el alumno tiene... No, seguro, que no se puede cambiar a español, ¿no? Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, eso de que se imparta la mitad y mitad en español, mitad en inglés, eso no se puede hacer, no está permitido. Y lo dejo para el final la parte más interesante, lo que supone para los profesores. Pues es que este es un tema, o esto es una línea de investigación súper interesante. Hay varios trabajos publicados, yo he leído varios, y es una cosa que me gustaría estudiar en el futuro, porque efectivamente para los profesores esto supone un... Vamos, yo doy clases en inglés, también doy clases en español y doy clases en inglés. Y hablo por experiencia propia, evidentemente. El esfuerzo que supone dar una clase en inglés no tiene nada que ver con el esfuerzo que supone dar una clase en español, a no ser que seas 100% bilingüe. Y nos pasa a los profesores los mismos que les pasa a los alumnos. Podemos tener muy buen nivel de inglés, pero no somos bilingües. Con lo cual el esfuerzo no es el mismo. Entonces eso, igual que los alumnos de EMI parece que tienen que estudiar más, los profesores de EMI también tenemos que trabajar más. Eso está bastante estudiado, o hay estudios, no sé si bastantes, pero hay algunos estudios sobre este tema y de hecho a mí a futuro es una cosa que me gustaría mucho estudiar. Muchas gracias. Ciro. Sí, nada, enhorabuena por el trabajo, muy interesante. Gracias. Y simplemente, a medida que ibas contando, iba pensando también en mi propia experiencia como profesor EMI y pensaba, seguramente tengamos muchas diferencias, tengo de la Universidad de Valladolid y en la Facultad de Económicas hemos empezado este año con un programa piloto bilingüe en EMI. A nosotras en comercio, concretamente, pues
llevamos también varios años haciendo. Lo que sí que noto es que, como profesor de una asignatura, sí que diría que los alumnos EMI tienen más carga de trabajo, pero que puede estar vinculado a que tienen un mayor compromiso en la asistencia a clase y, por tanto, en las tareas de evaluación continua. Es decir, y eso tiene que ver con la configuración, que es muy sui generis de cada facultad, diría, en cómo se inician estos proyectos y cómo se implantan, con qué condiciones de ordenación académica. Es decir, hemos pasado, por ejemplo, de tener grupos de 80 en español, en el que la asistencia a medida que avanza el curso es un problema y un desenganche, digamos, del día a día, de la rutina, y en el grupo EMI pues tenemos 30, un grupo más reducido que permite conocer a todos por su nombre, un contacto más cercano y al final un compromiso mayor. Y yo sí que lo estoy notando en el nivel de asistencia, que es mayor, y por tanto es probable que estos alumnos sí que se esfuercen más porque están más al día de la asignatura. Y a la hora de contestar algo así, ¿no? También en línea con los comentarios, pues a lo mejor cambia la cosa, ¿no? De un formato de estudio de alguien que deja de asistir en la semana 8 y hace el esfuerzo final alrededor del examen, ¿no? Pero bueno, es más una hipótesis y supongo que en comillas serán mucho más los grupos y la configuración más homogénea. Exactamente, ahí está el clave. O sea, de hecho es un comentario muy interesante y enlaza, y de hecho justo por este tipo de reflexiones es por las que he querido mencionar el trabajo del Campo Campos y otras del 23. Porque claro, ¿cuál es el tema? El tema está en que yo creo que en algunas universidades sí que hay una diferencia en cuanto al nivel de motivación de los alumnos EMI. Sí que creo que la hay. Y de hecho, eso es lo que, en mi opinión, hace que en algunos estudios salgan que los estudiantes EMI tienen mejor rendimiento, porque hay una mayor motivación de los estudiantes EMI, y esto está dicho en la literatura, y yo creo que es cierto. Y de los profesores, quizá, eso ya me lo sé menos porque esa literatura la manejo mejor. Sí. Sí, cuando termines, perdona. Vale, perfecto, gracias. Pues que los estudiantes EMI en algunas universidades yo creo que efectivamente están más motivados y eso puede dar lugar a esto. No es el caso de mi universidad, o al menos no es lo que nosotros percibimos, y te hablo más de sensaciones o de percepciones que de que yo lo haya analizado. Pero yo en comillas creo que el nivel de motivación es bastante alto en grupo EMI y grupo no EMI. De hecho, por ejemplo, nosotros problemas de absentismo no hay. O sea, nosotros, grupo EMI y grupo no EMI, tenemos asistencias que rondan el 90% del primer día al último. O sea, esa diferencia de motivación nosotros no la tenemos, por lo menos en nuestra universidad, y por tanto no afecta a este estudio. En otras universidades a mí me consta, porque así lo he leído, que efectivamente los alumnos EMI están más motivados. Con lo cual, 100% de acuerdo con lo que dices. Simplemente, y creo que estamos Para al acabar, tiempo, pero ¿vale? quería solo matizar, y yo creo que retomando un poco el comentario que ha hecho María Vela. Sí, porque, o sea, vuestros estudios se refieren todos a comillas, ¿vale? Y entonces, la comparación, o lo que parte de lo primero de cuando hay estudios que dicen que aumenta el rendimiento, otros que tal, otros que cual. Claro, es que la diferencia fundamental, vamos, yo creo, es los estudiantes que están analizando. O sea, es que vuestros estudiantes son muy homogéneos desde el punto de vista socioeconómico, muy homogéneos desde el punto de vista de capacidad, muy homogéneos desde el punto de vista de la motivación. En cambio, pues en las universidades públicas, aquí no solo voy a decir Complutense, que es de donde es el estudio, pues lo que es evidente que hay unas... esto pasa no solo con el programa, con el bilingüe, sino pasa, por ejemplo, con el doble grado. Yo solo estudio el perfil de los estudiantes del doble grado respecto al grado. ¿Vale? No lo he estudiado porque no he podido con respecto a los del programa bilingüe, pero estoy convencida que pasa lo mismo. Sí. Y es que son grupos muy diferentes en nivel socioeconómico, en nivel de uso de capacidad o de nota, de motivación, con lo cual, claro, es que ahí es como si estuvieras en dos mundos distintos. Dos mundos diferentes. Problema de validez externa, sí. Eso es algo que, bueno, que en vuestros estudios pues yo creo que tenéis que poner como desde la línea 1. Es una muestra muy especial, muy homogénea.
y una limitación importante. De hecho, en todos los estudios lo que decimos es principal limitación o una de las principales limitaciones validez externa. Nosotros estas conclusiones son válidas en este contexto, fuera de este contexto es una limitación, claramente es una limitación de los trabajos. Somos conscientes y así lo reconocemos en los papers. Vale, vale, pero que es parte de la explicación de que haya artículos que digan hay un efecto positivo y es porque realmente son probablemente estudiantes distintos. son estudiantes. Yo creo que en la universidad pública yo creo que son universidades distintas, estudiantes distintos, motivaciones distintas. A mí me encaja que salga que los EMI tienen mejor rendimiento, a mí me encaja. Bueno, profesor José Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por estar en esta reunión.